El tema que el Espíritu Santo nos trae hoy son los pensamientos. Por allí, a nivel de nutrición, se dice que somos lo que comemos, pero la palabra de Dios dice que tal cual son sus pensamientos, tal cual es Él. Nosotros somos el producto, el resultado de todo lo que hay en nuestra mente, de todo lo que nosotros pensamos. Todo lo que nosotros hacemos en el día a día, la forma en que actuamos, la forma en que hablamos, todo es el resultado de lo que hay en nuestra mente. Usted sabe que cuando una persona pierde la mente, pierde su vida. Cuando una persona tiene un accidente y perdió la mente, no sabe ni cómo se llama, no sabe ya quién es su familia. Cuando una persona se recupera de una cirugía, lo primero que hacen es preguntarle, ¿tienes hijos? Si tiene hijos, ¿cuántos tienes? El dedo. Le empiezan a hacer preguntas para identificar si esa persona todavía tiene su mente activa y consciente. Porque cuando yo pierdo la mente, mi vida se acaba. O sea, si usted pierde la mente, usted ya no sabe cómo amarrarse los zapatos, no sabe diferenciar los colores. O sea, nosotros somos el resultado, nuestra mente es el resultado de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. O sea, nuestro valor, escúcheme bien, nuestro valor como persona no está en lo físico, está en lo mental. Por eso, a nivel de medicina, una de las especialidades más profunda y a nivel de medicina, los más respetados dentro de todas las disciplinas médicas son los neurocirujanos, porque la parte del cerebro, todo mundo no puede estudiar eso y se necesita persona con un nivel, o sea, prácticamente con un don de Dios y un nivel intelectual bastante alto para ser neurocirujano. O sea, los neurocirujanos están considerados como los más respetados casi a nivel de la medicina, porque tiene que ver con el cerebro y el cerebro es el que almacena todos nuestros pensamientos. Por ejemplo, mi madre, el tumor que tenía en la cabeza, pues era delicado, y un tumor en la cabeza es lo más delicado que existe, porque usted sabe que usted en realidad no ve, usted no toca, es nuestro cerebro, escuche bien, que le da la orden, le lanza la información a los ojos para que los ojos sepan identificar los colores, para que la mano se pueda mover, para que los pies, o sea, si usted pierde su capacidad de su cerebro, toda la capacidad de su cerebro, usted pierde la vida. Entonces, a mi madre en el control que le están haciendo le preguntan, ¿todavía tiene olfato? ¿Todavía puede probar? Porque en el cerebro está todo. En nuestra mente está todo, y lo mismo pasa a nivel mental, a nivel espiritual. Yo soy el resultado de lo que pienso. Usted está allí sentado y usted está allí, todo su vida está estructurada en sus pensamientos. Por eso la palabra dice, tal cual él piensa o ella piensa, tal cual es él. Y allí es que nos encontramos muchos que van a la iglesia o encuentran personas y dicen, y este dice que es cristiano y mira lo que hace. Este dice que es cristiano y mira lo que dice, y lo ve uno en la iglesia cada 8 días y mira cómo se comporta. ¿Por qué cree usted que sucede eso? Y la palabra de Dios nos la explica claramente. Y es lo que el Espíritu Santo nos viene hablando desde el jueves. Una cosa es que yo crea en Dios y otra cosa es que yo haya sido renovado por Dios. Yo puedo creer en Dios. Es más, la palabra de Dios en Santiago, vamos a Santiago 2:19, que es un texto muy conocido. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Usted sabe que el diablo reconoce que Dios existe. El diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios, y él sabe que Dios existe y que es verdadero. Pero no es suficiente lo que Jesucristo vino a enseñarnos, que ahí es que la gente comete muchos errores, que como que Dios está feliz en que nosotros creamos en Él. No es verdad. Entonces hay gente que es atea y usted se cree más espiritual porque usted cree. Eso no es maravilla, dice la palabra, porque aún los demonios también creen y tiemblan. Entonces el hecho de que yo crea en Dios me hace un poquito diferente al ateo, pero no es maravilloso porque los demonios también creen.
en que Dios existe igual que yo. Entonces, si yo me quedo simplemente en lo que creo, yo tengo una fe de demonios. Satanás cree que Dios existe y sabe que Dios existe, pero no le respeta ni se sujeta a él. Y ahí es que nosotros pasamos a tener una fe de demonios. Creemos en Dios, hablamos de Dios, nos memorizamos los versículos, pero luego hacemos lo que nos da la gana. Entonces no es suficiente con creer en Dios. La palabra de Dios nos enseña que una verdadera conversión y un verdadero acercamiento en una persona a Dios, cuando se puede certificar que esa persona está cerca de Dios, escúchame bien, es cuando tus pensamientos van siendo renovados. ¿Cómo así? Sí. El hecho que una persona vaya a la iglesia no tiene garantía de que esté cerca de Dios. Es más, te puedes aprender los versículos hasta de memoria a nivel catedrático. Hay personas que leen la Biblia, se lo digo honestamente, solo para presumirle a otros que saben, pero no piensas ni estás de acuerdo con Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que nosotros seamos transformados cuando nos acercamos a Él. Que el fruto de acercarnos a Él no es que creamos simplemente en Él, sino que en nosotros se produzca una transformación. La evidencia que yo estoy en Cristo es que en mí se tiene que producir una transformación. La evidencia que yo estoy en Cristo no es que yo crea en Él, ni que vaya a una iglesia, es más, ni que sirva en una iglesia. Porque yo puedo creer en Dios, ir a una iglesia, servir, pero mi estructura de pensamiento está exactamente igual como el día que hice la oración de fe. O sea que yo no he sido renovado, que yo no he sido transformado, aunque crea en Dios. Me gustan las cosas de Dios, me gustan las alabanzas, pero yo sigo pensando que fumar no es malo. Que todo el mundo lo hace. Yo sigo pensando que robar no es malo. Sigo pensando que mirar a una mujer de vez en cuando para codiciarla no es malo. Sigo pensando que coquetear no es malo. Entonces paso por un lugar y quiero que todos me miren. Porque toda mi estructura de vida y de pensamiento, aunque yo crea en Dios, aunque yo vaya a una iglesia, aunque yo ayude al necesitado, yo sigo pensando como pensaba antes. Y es allí donde Dios quiere entrar. Y es allí que Jesucristo entra a una vida. Cuando esa vida abre su corazón y le dice a Dios: Señor, cambia mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir. Siempre y cuando tú tengas la misma estructura de pensamiento, escúchame bien, no estamos hablando de demonios, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando que tú eres María Magdalena, hay que sacarte de 7 demonios ni echarle la culpa al diablo. No, Dios lo dejó tan claro, porque el mundo espiritual está ligado al sistema de pensamiento. Entonces, cuando el diablo logra meter en ti una estructura de pensamiento, es cuando los demonios se adhieren. Entonces, si mi estructura de pensamiento es cambiada, es transformada, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Años atrás, muchas celebraciones, ¿no? Se ora por la gente, echan fuera de los demonios, pero a los 8 días lo mismo vuelven. ¿Por qué? Porque todo el mundo espiritual está adherido a un sistema de pensamiento. El pecado, que es el problema que vino a resolver Jesús, en verdad vino a resolver es una estructura de pensamiento. Siempre y cuando yo siga pensando como he pensado, voy a tener los mismos demonios, voy a cometer los mismos pecados y voy a actuar de la misma manera. Por eso Jesús vino a decirnos: lo que tiene que ser cambiado es tu forma de pensar. Siempre y cuando tu forma de pensar no cambie, tú vas a ser siempre la misma persona, aunque alabes a Dios, aunque vayas a una iglesia y te aprendas 4 coritos y versículos de memoria.
¿Sabe por qué? Porque tu estructura de pensamiento vive sujeta al mundo. Tú sigues pensando igual que los del mundo. Quieres tener cosas para presumir, para que te vean, para sentirte superior a los demás. Todo eso está en tu estructura mental. Y les digo honestamente, allí el único que entra es Dios. El único que puede cambiar el corazón. Por eso cuando la palabra de Dios habla del corazón, está hablando de nuestra mente, de nuestros sistemas de pensamiento y de valores de vida. Por eso el evangelio es tan poderoso. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede cambiar y transformar a una persona en verdad se llama Jesucristo. Por eso Él vino a morar dentro de nosotros. Él vino a hacer de nosotros un tabernáculo, porque la verdadera transformación en una persona se produce de dentro hacia afuera. Repita conmigo, por favor, de dentro hacia afuera. El religioso quiere cambiar todo externamente. Como digo yo, aprenderse aún el vocabulario evangélico. Usted llega a una iglesia, dura 1 año, 2 años congregándose. Se aprende el vocabulario, Dios le bendiga, que Dios le guarde. Se aprende 4 cosas y usted, como se dice vulgarmente, da el pego. Pero lo que las personas en verdad no saben es que ese vocabulario y esa estructura externa que se ve en una persona que es de Dios verdaderamente, esa estructura externa primero se ha producido una transformación interna, pero real. Entonces usted llega y empieza a imitar lo que todo el mundo hace. Empieza a hablar como todo el mundo habla, pero en su interior no se ha producido una verdadera transformación, porque su sistema de pensamiento es el mismo. Y usted sabe dónde está el arrepentimiento genuino: en mi estructura de pensamiento. Dios necesita que yo decida que mis pensamientos sean transformados. Cambia mi forma de pensar y cambiará mi forma de vivir. Pero si mi estructura de pensamiento sigue siendo la misma, en mi casa mando yo porque yo soy el hombre, yo soy el macho, y aquí puedo tratar a todo mundo como me da la gana, porque soy la autoridad. Aunque usted vaya a la iglesia, usted va a tratar a su mujer y a sus hijos así. Pero si yo permito que Dios empiece a transformar mi estructura de pensamiento, yo empiezo a estudiar la palabra y me doy cuenta que la palabra dice: marido, amad a vuestras mujeres. Uy, ¿cómo así? Si a mí desde pequeño a mí me enseñaron que yo era el hombre, y que olvídese que aquí es, no, y Dios dice: no. Para mí un hombre es aquel que ama. Para mí un hombre es aquel que respeta a su mujer y a sus hijos. Para mí un hombre, dice Dios, es aquel que sabe gobernar su casa, pero con amor y respeto. Entonces, esa palabra llega y choca. ¿Cómo así? En mi estructura de pensamiento, un hombre es esto, y Dios empieza a decirte: yo te voy a decir según mis pensamientos que es un hombre. Y ahí es que yo elijo. Allí es que yo elijo que mi forma de pensar sea renovada, y en permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar en mí para que yo empiece a comportarme diferente. Pero hasta que el Espíritu Santo no viene y cambia esa estructura de pensamiento, aunque tú vayas a la iglesia, vas a hacer el mismo. Lo mismo pasa con las mujeres. Usted está acostumbrada a coquetear, a llamar la atención, a mentir, a engañar. Y llega a Cristo y Dios le dice: no hay necesidad de eso. Yo te he hecho virtuosa. La belleza de una mujer está en su santidad, en su pureza, en su decoro, en su sabiduría, en que respete a su esposo. Y usted dice: no, esto está muy difícil. Si es que yo tengo un carácter que conmigo nadie ha podido en la vida. Y Dios le dice a uno: no, pero es que mi estructura de pensamiento es este. Y hasta que yo no acepto esa verdad de Dios en mí y le pido con corazón sincero a Dios: Señor, haz de mí esa persona que tú quieres que sea, porque en mí hay maldad y mi estructura de pensamiento es distinta a la tuya, no pasa nada en una persona. Porque eso tiene que nacer de mi voluntad.
querer que Dios me transforme. Estar en Cristo es una vida constante de transformación. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero esas cosas viejas que pasan es mi estructura de pensamiento. Siempre y cuando usted siga pensando que para ser feliz usted necesita sentirse superior a todo mundo, usted va a ser el mismo. Entonces llega a la iglesia con rivalidades, con competencias. ¿Por qué? Porque esa palabra no le ha transformado a usted. Y el objetivo de estudiar la palabra de Dios, iglesia, no es memorizarla. No es presumirle a los otros de cuánto yo sé de la Biblia. No es presumirle a los otros de lo que Dios me habló. Es cuánto esa palabra ha transformado mi forma de pensar. Y por ende se ha producido una transformación en mi forma de vivir. A mí me da tanta tristeza personas que yo veo años que dicen asistir a una iglesia y son los mismos. Cuando usted tiene un diálogo con ellos, cuando usted empieza a hablar con ellos, usted se da cuenta que son más mundanos que los mismos mundanos. Que de su boca no salen palabras que glorifican a Dios. Que sus sueños y sus anhelos están sujetos todavía a sus deseos y que van a la iglesia para que Dios les conceda lo que ellos quieren. Y la palabra del Señor nos enseña que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne y que el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Yo te hago una pregunta: ¿qué hay a día de hoy en tus pensamientos? ¿En qué piensas tú normalmente? Cada día. ¿En satisfacerte a ti mismo? ¿En tener cosas y cosas? ¿Qué hay en tu mente? Porque hoy tengo que decirte que lo que hay en tu mente, eso eres tú, aunque quieras engañar al mundo entero. Cada uno de nosotros somos lo que pensamos. Si tus pensamientos no están llenos de cómo agradar a Dios, de cómo llevar una vida que glorifique a Dios, si tú no piensas en lo eterno, ¿qué va a pasar el día que yo parta a esta tierra? Si tú no piensas en cómo ser de bendición a otros, tú no vas a actuar así. Tú no. ¿Tú cómo vas a actuar? Aunque digas que crees en Dios, tú vas a actuar de acuerdo a lo que hay en tu mente. Y hoy el Señor te pregunta, ¿qué hay en tu mente? Aunque Él ya lo sabe. Él quiere que reflexiones y entiendas de qué estás tú lleno a día de hoy. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estás lleno? De deseos, de pasiones. ¿De qué estás lleno? ¿En qué ocupas tú tu mente? En presumir, en anhelar, en codiciar. ¿De qué está llena tu mente? Porque eso eres tú a día de hoy. En lo que nosotros pensamos, eso somos. Y Dios por eso dice en su palabra que Él tiene que renovar nuestra mente. Vamos a Romanos 8, del 5 al 8. Por eso Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. La gente no entiende esas palabras a veces. Porque esa muerte no quiere decir que yo a la discoteca ya no voy, no. La verdadera transformación en una persona se produce cuando sus pensamientos van siendo transformados y renovados por la palabra de Dios. En pocas palabras, cuando usted empieza a pensar, cuando nosotros empezamos a pensar como Dios piensa. Tú piensas como Dios piensa. ¿Qué pensamientos hay en ti a día de hoy que en verdad se alinean a Dios? Y llegamos al nivel de lo que dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mira, nuestra naturaleza caída no piensa en Dios. Nuestra naturaleza caída es rebelde. A ella le gusta vivir independiente de Dios, hacer las cosas. Todo lo contrario a Dios. Por eso en Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En qué cosas Dios me da, voy a portarme bien para que me vaya bien, cómo le presumo a otros, cómo soy ingreído, arrogante, pero todo eso es de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu? El amor, la paz,
la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, Señora. Ayúdame a ser una persona más mansa, más humilde. Esas son las cosas del Espíritu. Pero hay personas que su mente está llena de conflictos, son personas belicosas, conflictivas. A todo le buscan rizar el rizo, de todo quieren sacar chisme, de todo quieren sacar conflictos. ¿Sabe por qué? Porque usted está lleno de eso. Su mente vive pensando, hay personas que van a la iglesia y no se concentran. Como entran, sale, porque aunque están ahí sentados, están pensando en el pelo de la hermana. Uy, esos pelos que trajo esta. Otra vez con la misma ropa y esos zapatos. Uy, mira cómo esta se arregla. Su mente, aunque usted está ahí sentada, no está recibiendo la palabra. Por eso yo tengo que aprender a sujetar mis pensamientos para que esta palabra entre y transforme mi vida, porque usted puede ir y sentarse allí y como entró, sale. Porque aunque usted estaba ahí sentado, su mente estaba en el Caribe, su mente estaba en la cocina, su mente estaba donde lavó los platos, su mente estaba en qué va a comer cuando llegue. ¿Dónde está tu mente ahora? Porque si tu mente no está centrada en esa verdad, no se produce cambio. Y hay gente que dice es que vienen cada 8 días a la iglesia. Sí, usted viene cada 8 días, se sienta allí, pero su mente no está allí, está su cuerpo físico. Pero sus pensamientos están en otro lado. Y usted vive pensando constantemente en lo carnal, ¿sabe? Por eso usted es un carnal. Vive pensando en cómo voy a arreglar el hermanito. Mira, cuando yo me convertí al Señor, fue una de las primeras cosas que le pedí al Señor. Le dije, Señor, no quiero fijarme en nadie. Usted me pregunta qué ropa usted tenía 8 días. No me acuerdo. Porque como hizo pacto con sus ojos, yo hice pacto en que no me iba a estar fijando en el físico de nadie. Cuando veo a alguien que está muy arreglado, le alabo y digo, ¡ay, qué guapo estás! Pero no me preguntes hace 8 días. Hay gente que su mente no la sujeta y mantiene su mente llena de críticas, de murmuraciones, pensando en cosas que no son del Espíritu. Y eso eres tú. Y hay personas que le han estado orando al Señor, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero, y hoy el Señor te dice, si quieres cambiar, necesitas empezar a sujetar tus pensamientos, porque tu mayor batalla está en tu mente. Tu mayor batalla está en tu mente, porque tu mente está llena de pensamientos carnales, frívolos, vanos, y eso eres tú. El verdadero cambio en una persona nace en su mente. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame, Señor, que mis pensamientos se alineen contigo. Y cuando vienen esos pensamientos, por ahí derribando todo argumento. La verdadera lucha y guerra espiritual no se produce echando fuera demonios, cantando alto, alabando alto. La verdadera lucha se produce cuando a mi mente vienen pensamientos que no se alinean con Dios y yo aprendo a desecharlo y a decir, rechazo eso de mi mente. En el nombre de Jesús, yo no voy a aceptar en eso en mi mente. No voy a aceptar pensamientos de celos. No voy a aceptar pensamientos de envidia. No voy a aceptar pensamientos de ira. No voy a dejar que los malos pensamientos gobiernen mi vida. Aprende y pídele a Dios que te dé gobierno sobre tus pensamientos. Porque tal cual tú pienses, así vas a ser y vas a ser esclavo de lo que piensas. Porque los que son de la carne piensan, no dice hace. Yo primero pienso y luego actúo. Primero pienso y luego actúo. Yo tengo que aprender. Iglesia, tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. Señor, ese pensamiento no viene de parte tuya. Lo desecho en el nombre de Jesús. Empiezo a batallar. ¿Cuántos van a aprender a batallar en la mente? Van a aprender a ser unos verdaderos guerreros mentales, y cuando el enemigo te mande sus dardos, tú vas a decir en el nombre de Jesús, cancelo eso en mi mente y no lo acepto, porque esto no es conforme a Dios. El enemigo donde primero trabaja en una persona es en su mente. Ay, no vuelvas allá, él le manda su dardo y usted mismo lo acepta y lo acaricia y dura horas pensando y pensando cómo hacer para no volver a la iglesia. Mira cómo le trabaja el enemigo la mente. Y después que el enemigo logre trabajarte aquí, ya te venció. Ya lo venció a uno. Lo primero que yo tengo que empezar es a identificar los dardos del maligno. Dice, para que no ignoréis sus maquinaciones. Usted sabe que el enemigo nos observa. Y él dice, va a mandarle este dardo. Uy, no, tu mujer está como fea, ¿no?
¿Y usted cómo hace para aguantarse? Usted merecería a alguien mejor. Y usted empieza a acariciar y justo le pasa a una que estaba barbichenta, así bien, 90, 60, revienta. Le pasa a una ahí por el frente. Y usted dice, ay, sí, ¿verdad? Yo con esta idea, donde el enemigo trabaja, es en nuestra mente. Y donde Dios produce la renovación en nosotros, es también en nuestra mente. Es allí donde el Hijo de Dios, donde el cristiano tiene que aprender a batallar y deshacer las obras del diablo. Porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué va a producir? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven, escúcheme bien, ¿cuántos quieren aquí agradar a Dios? Amén, aleluya. Pero ¿qué dice aquí? Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y sabe por qué no podemos agradar a Dios? ¿Por qué vivimos según la carne? Porque dejamos que por nuestra mente pase toda la basura que el diablo quiera poner. Y luego la acariciamos y terminamos arrastrados a eso que Él nos llevó. Hermano, aprende a batallar y pídele a Dios que te dé la victoria en tu mente. Por eso Jesús en Romanos 12, vamos a ir al contexto, Romanos 12:2. Que es lo primero que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, ¿dónde se produce la transformación? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Dígale al de lado, Dios quiere transformarte, dígaselo, Dios quiere transformarte. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Pero ¿cómo hago para que Dios me transforme? ¿Cómo hago? Aquí está claro. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu forma de pensar. ¿Cuándo se produce una transformación en alguien? Cuando su forma de pensar empieza a ser transformada. Pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo yo hago para ser transformada, para que sea renovada mi forma de pensar? ¿Sabes cuál es el único camino para que se produzca una renovación verdadera, genuina y una transformación en nosotros? Conociendo los pensamientos de Dios, para poder pensar como Él piensa. ¿Y cómo hago yo para conocer los pensamientos de Dios? Necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día a estudiar la palabra? Cada día que tú no estudias la palabra, que no la lees, no meditas en ella, es un día menos de transformación para ti. La única manera de que mis pensamientos cambien es a través de la palabra de Dios. Y por eso muchas personas duran años yendo a la iglesia y empiezan a decir, no, es que, ay, a mí no me gusta eso, estar metido en la iglesia. A mí eso del servicio tampoco. A mí, ¿sabe por qué? Porque usted, aunque asiste a una iglesia, su estructura de pensamiento es la misma, porque usted no lee la Biblia. Se lo digo así abiertamente. Usted no lee la palabra de Dios, no la lee, sea honesto. Entonces, dice que para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a comprobar la buena voluntad de Dios si yo no leo su palabra? Y su palabra es la que me revela quién es Él, cuál es cuál es la estructura de pensamiento de Dios y cómo debería yo pensar. Pero ¿cuánto tiempo usted dedica a estudiar la palabra? Nada. Y luego está criticando todo. Y en la iglesia ahora, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Porque usted ni sabe que Dios piensa así. Usted no sabe que Dios piensa así y todo lo vive juzgando de acuerdo a sus pensamientos. Yo opino que debería hacerse así. Yo opino, pero ¿dónde está la opinión de Dios? Usted ni la sabe. Usted no lee la palabra. Le da pereza. Algunos empiezan y se quedan dormidos. Por eso, aunque vayas a la iglesia, aunque te vean entrar a ese lugar donde nos congregamos, bueno, vayas a la iglesia, no con la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no pasa nada en tu vida. Y te sientas allí a criticar todo, porque tú analizas y juzgas todo desde tu estructura de pensamiento, no desde la estructura de pensamiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni la conoces. Usted no saca tiempo para estudiar la palabra. Voy a ver qué piensa Dios.
y voy a ver si mis acciones son agradables delante de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, hay gente, como le he dicho muchas veces, que no sabe que para Dios tener relaciones fuera del matrimonio son malas y ve normal estar con su novio y no, para ellos no están pecando. Pero cuando se exponen a la palabra de Dios y se dan cuenta que eso para Dios se llama fornicación, que no está bien, y las consecuencias que lleva la fornicación es que sus ojos son abiertos. Pero ¿cómo Dios te va a transformar si tú no sacas tiempo para estudiar su palabra? Es la palabra que va renovando nuestros pensamientos. Es la palabra que va produciendo esa transformación en nosotros. Es la palabra y el poder de la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que tiene el poder de penetrar nuestros pensamientos y derribar cualquier argumento del diablo. Cuando yo estoy en opresión, estoy en una situación difícil, voy, estudio la palabra y la palabra hace que yo vea las cosas con otros ojos. Pero la pregunta es, ¿tú estudias la palabra? Y cuando la estudias para presumirle a otros que tú sabes, o la estudias con la intención de que Dios te transforme. La oración y la palabra son vitales y fundamentales en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. No las podemos quitar de nuestra vida. Es nuestro alimento espiritual, pero también es nuestra fuente de transformación. Si yo no me expongo a la palabra de Dios, yo voy a querer gobernar mi familia, mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento con los demás, de acuerdo a mi estructura de pensamiento. Y aún voy a pensar que tengo la razón en lo que estoy haciendo. He descubierto con los años que hay personas que actúan con maldad, no porque tengan una plena conciencia, es porque piensan que lo que están haciendo está bien. Hombres que han maltratado a su familia porque ellos pensaban que eran buenos hombres, porque llevaban la comida a la casa. En su estructura de pensamiento ellos eran buenos. Pero cuando yo voy y me expongo a la palabra de Dios y la palabra de Dios me enseña el concepto que tiene Dios acerca de qué es un buen hombre, qué es una buena mujer, qué es ser un buen hijo, qué es ser un buen amigo, ahí es que yo digo, no estoy bien. Cuando tú estudias la palabra, ¿con qué actitud la estudias? ¿De llenarte de información o conocimiento o te expones para que ella te transforme y te diga si tu sistema de pensamientos son correctos o no delante de Dios? Y qué bonito es cuando uno estudia la palabra y se da cuenta que en lo que uno piensa, Dios también piensa así. Pero la mayoría de veces nuestro sistema de pensamiento es totalmente antagónico a los pensamientos de Dios. Por eso el Señor le dijo a la nación de Israel: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Y yo, ¿cómo sé que mis pensamientos son los de Dios y que mis caminos son agradables delante de Dios? Cuando yo estudio la palabra de Dios. Y yo quiero animarte, iglesia, a que dejes de juzgar las cosas según tus pensamientos. Deja de levantar dedo señalador, deja de juzgar, deja de criticar. Una de las señales de madurez en un creyente es cuando tiene la capacidad de ir e investigar primero qué piensa Dios acerca de eso, para emitir un juicio, no conforme a su sabiduría, sino conforme a la de Dios. ¿De qué estás lleno tú a día de hoy? ¿De qué están llenos tus pensamientos? En San Juan 8, del 42 al 44, Jesús habló de una manera fuerte con los fariseos, con los judíos. Juan 8, del 42 al 44, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, o sea, pensarías como piensa mi Padre. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis? Le dijo el Señor. ¿Por qué no entendéis que está hablando de los pensamientos? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Mira que hay personas que terminan creyéndose sus propias mentiras porque las diseñan en la mente. Y ahora cuando vaya allá voy a decir esto, voy a hacer esto. Tú haces todo el diseño en tu mente. Pidámosle al Señor que nos ayude a pensar como piensa Él. Y para yo pensar como piensa Dios primero, necesito conocer sus pensamientos. Eso quiere decir que yo necesito estudiar su palabra. ¿Cuántos quieren comprometerse con sí mismo a partir de hoy? De empezar a estudiar la palabra seriamente. Mira, si tú no te comprometes al estudio diario de la palabra, no de vez en cuando, no cuando voy a la iglesia, diario de la palabra, para conocer a Dios y conocer sus pensamientos, tú te vas a quedar como esas típicas personas que van a la iglesia, que la saben todo, pero no saben nada, que critican todo, que van emitiendo juicio, que nunca es suficiente nada. ¿Sabe? Ese tipo de personas son personas que no estudian la palabra. Yo ya lo sé. Y no permitas que el enemigo siga usando tus pensamientos de basurero. Tú eres más que eso, tú eres un hijo de Dios, escogido para grandes cosas, pero Dios quiere que aprendas a tener dominio propio sobre tus pensamientos. Que empecemos a pensar en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, como dice la palabra del Señor. Que aprendamos a batallar en nuestra mente y a desechar lo que es de la carne. No le des rienda suelta a malos pensamientos. Cuando a ti se vengan pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios, deséchalos. Y por más que el enemigo quiera hacer nido en ti, digo, mi mente es de Cristo. Mi mente es de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque la mente es ese centro neurálgico, ese centro de importancia donde radica la vida de una persona. Si tu mente sigue estando llena de basura y de pensamientos negativos, perdóname, así va a ser tu actitud. Si tú quieres que en ti se produzca una verdadera transformación, si nosotros queremos que en nosotros se produzca una verdadera transformación, tiene que ser cambiada nuestra forma de pensar. Por eso la palabra metanoia, que tiene que ver con arrepentimiento, significa cambio de mente. Una persona, hasta que su forma de pensar no cambia, no se produce ningún arrepentimiento en él, es mentira. Hace un cambio externo para mostrarle a otros que has cambiado, pero internamente sigues siendo la misma persona. Por ende, no hay arrepentimiento genuino. Para que haya arrepentimiento genuino en alguien, tiene que haber un cambio en su forma de pensar. Y si cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de actuar, natural, no forzada. Yo no tengo que forzar a hacer el bien, me va a salir natural porque mis pensamientos están llenos de eso. Y hoy Dios quiere invitarnos, iglesia, a que nos levantemos con un corazón humilde y decirle, Señor, necesito estudiar tu palabra, necesito conocerte verdaderamente, necesito conocer cómo piensas tú para que en mí se produzca un verdadero arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿qué cosas en verdad? ¿En qué cosas en verdad tu forma de pensar ha cambiado desde que conoces a Cristo? No te estamos preguntando qué cosas has dejado de hacer. Estamos hablando de estructura de pensamiento. ¿Sigues pensando igual? Siempre y cuando nuestra estructura de pensamiento sea la misma, nosotros somos los mismos. Y por eso el Señor siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón, o sea, dame tu mente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si tú quieres entregar tu vida verdaderamente a Jesucristo, debes empezar por rendir tu forma de pensar, tu estructura de pensamiento, cómo fuiste criado, qué te enseñaron, qué aprendiste tú, malicias, iras, enojos, contiendas, todo. Señor, en mi mente está esto a día de hoy, pero yo hoy te pido con el corazón
que me ayudes para que en mí se produzca una verdadera transformación en el espíritu. Y eso quiere decir que necesito exponerme cada día a las verdades de tu palabra, para que tu palabra me vaya transformando, renovando y produciendo en mí un arrepentimiento genuino. Eso quiere decir un cambio de mente.